¿Ahora? Bueno, finalmente lo hemos logrado. Bueno, ahora sí, ¿Cómo, Mario, por cómo fin. estás, Augusto? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muy bien, un placer. Gracias, Much- igualmente, qué lindo verte. Bueno, muchísimas gracias. El Satán hizo de las suyas, no podía ingresar. Satisfacción. Fíjate que es mi primer directo, gracias a ti, Mario, en Instagram. Ah, mira, no sabía que era tu primer directo. Bueno, siempre se inicia, siempre se inicia con alguien, ¿no? Así que, Exacto, no, exacto. Soy un iniciado. Hoy muy soy un bien, iniciado. muy bien, qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿Cómo están? Bueno, muchos saludos a todos los que se están uniendo. Gracias a ti, Augusto, por la invitación. Un saludo a tu familia también, que los quiero mucho. nosotros también. Ya sabes, a Francisco, a tu madre, tu hermana, tu cuñado. Así que un abrazo fuerte. Muchas gracias, Mario. Tú también eres una persona muy querida en la familia, ¿eh? Lo Gracias. sabes. Gracias. Así que bueno, Gracias. muy feliz, muy contento de tenerte aquí, Mario, muy agradecido. Y bueno, lo que te digo en privado también te lo quiero decir en público. Hoy muy agradecido del trabajo que estás haciendo en la escuela. Es muy importante todo el trabajo de organización de esta sabiduría tan compleja y tan potente y tan milenaria. Es tremendo el trabajo de organización de toda esta sabiduría, esta luz, de una manera muy ordenada, muy rigurosa, con conceptos muy claros, pero a la vez con un idioma accesible para todos. Y sobre todo con la lengua vehicular el español, que eso es algo bastante novedoso en la última década, diría yo, porque pocas escuelas, sí que hemos visto escuelas en inglés, pero en español yo creo que es una gran novedad y es una gran expansión, así que bueno, es una bendición para todos, y esto te lo quería decir, que es un trabajo que tú haces día a día, pero que también te ha tocado hacerlo en tu tesis doctoral de educación, que has tenido que defender, si no me equivoco, en octubre del año pasado, tu séptima tesis doctoral, que he tenido el honor de presenciar conjuntamente con mi padre y ante un tribunal importante, riguroso, respetuoso, pero bueno, fue muy importante, muy interesante la defensa que hiciste, pero la defensa que digo yo es la del día a día que haces con los alumnos. Ese es el tribunal, que no es un tribunal riguroso, sino es otro tipo de tribunal, Sí, que es el tribunal que te... es un Claro, tribunal más fuerte. Los alumnos son el claro, verdadero tribunal, ¿eh? Yo cuando llego a defender una tesis doctoral estoy más tranquilo que cuando estoy con los alumnos. Me parece que a mí cuando me dicen, pero ¿por qué usted está tan tranquilo? Y claro, yo todos los días cuando doy clase y tengo preguntas de los alumnos, tengo el verdadero tribunal. Pero lo bueno, me veo. siento, igual los alumnos son geniales, ¿eh? La verdad que Sí, tenemos unos alumnos increíbles, sí. gente que realmente trabaja todos los días también al Sí, servicio de la luz, así que no, hay alumnos excepcionales dentro de la escuela, totalmente, totalmente. sinceramente. Bueno, siempre hay alguien que descarría, pero también Bueno, eso es bueno, eso es eso es bueno bueno también, también. eso es bueno también, así que mejor que descarrían todos, ¿no? Pero sí, es verdad, hay mucho nivel. En el diplomado, muy buenas preguntas, se está viendo un excelente nivel. Así que, bueno, tienes que estar contento también con los alumnos porque están demostrando también un nivel interesante. Bueno, Mario, mira, lo que nos convoca hoy es acerca de, casualmente yo, como estoy haciendo el diplomado también, tocaste el tema de la importancia de la cosmogonía en la cábala. Y es algo que nos cuesta, a mí no, por suerte, pero cuesta a los alumnos entender qué es la cosmogonía. En primer lugar, porque queda muy lejos, obviamente, ya desde el punto de vista físico-estructural, cosmogónicamente. Queda muy lejos de nuestra subjetividad, de nuestra psique. Estamos más cerca de Yesirá y Asia. Y en segundo lugar, hay mucha gente que dice, no, yo me salto lo cosmogónico y voy directamente a Yesirá. Entonces, ¿qué es lo cosmogónico en la Cábala? Si puedes explicarlo brevemente para todos aquellos que están viendo. ¿Cuál es la importancia de enseñar lo cosmogónico y cuál es la importancia de recibir como alumno lo cosmogónico? Mira, en primer lugar, yo te diría que lo cosmogónico es todo, porque básicamente lo cosmogónico abarca todo el universo, todo el cosmos, y por lo tanto todo es cosmogónico. Lo que pasa es que el ser humano se ha situado en un cierto tipo de centralidad que no es equivocado, es un periodo de la historia, ¿no? Que comenzó con la cábala profética de Abulafia
y luego se desarrolló con mucha fuerza en el Renacimiento, sobre todo esa centralidad del ser humano en ocuparse de su propio ticún, de su propia rectificación. Y me parece que está muy bien. Hay etapas en la historia humana donde los contextos van cambiando, ¿no? Entonces también la cábala se adapta a los contextos. Pero yo creo que la vuelta a lo cosmogónico es muy importante, porque en realidad comprendiendo las leyes del cosmos comprendemos mucho mejor cómo operamos nosotros. Es decir, el cosmos tiene, podríamos decir, leyes objetivas. Y esto es bueno, ¿no? Porque nosotros en Yetzirah, en el universo de la psique, de la cultura, nosotros distorsionamos mucho la realidad con muchas capas, ¿no? La ideología, la teología, la Ujú. cultura, la religión. Entonces entramos en una serie de confusiones y de distorsiones. Y las distorsiones del campo cosmogónico son diferentes porque también hay distorsiones por parte de la subjetividad en la visión cosmogónica, pero ya te diría que es menor. Claro que Ujú. hay como que saltarse todas las capas de condicionamientos anteriores. Entonces, cuando uno entra en física, en matemática, cuando uno entra allí, se da cuenta de que esta influencia subjetiva, esta distorsión psicológica que muchas veces tenemos a la hora de hablar de religión, de cultura, donde cada uno tiene su corazoncito que le distorsiona, en física, en matemática, la distorsión es menor, porque Sí. claro, tú eres de izquierda o de derecha y tienes la ley de la gravedad. Tú eres de cualquier nacionalidad del mundo y tienes la ley de la gravedad. Tú eres de cualquier religión del mundo o ateo y el sol ilumina para todos. Entonces, lo que los cabalistas me parece que tomaron esta intuición, siguieron esta intuición, es si nos vamos a las leyes generales, que nos afectan de modo general, no tenemos todos estos debates Mm. ideológicos, teológicos. Es decir, en realidad los cabalistas se quisieron saltear lo que podríamos llamar las interpretaciones subjetivas en el orden de la cultura, ¿no? Es decir, uno viene de la cultura china, el otro de la cultura americana, el otro de la cultura francesa, bueno, cada uno viene de su cultura, cada uno viene de una religión diferente, pero a la hora de las leyes físicas del universo, nadie puede decir, aunque viva en China, en Taiwán o en donde sea, que no rigen esas leyes físicas. Por lo tanto, la cosmogonía tiene como una ventaja, y la ventaja es que nos unifica a todos en un orden superior. Es decir, no me importa qué tipo de cultura tú tienes, qué tipo de religión tú tienes, qué tipo de ideología tienes, a ti y a mí la ley de la gravedad nos afecta. Por lo tanto, yo creo que los cabalistas fueron muy inteligentes en, intuitivamente, probablemente, después lo racionalizaron, de comenzar el análisis en la creación del universo, en el Big Bang. ¿Y por qué? Porque ya había algunos estrategas de la teología que para formular una teología mayor entendieron que había que saltarse los diferentes aspectos religiosos, ¿no? Por ejemplo, ya el Islam va a decir que Abraham fue el primer musulmán, porque no era judío ni cristiano, y los propios cristianos también con San Pablo van a decir que Abraham tenía fe antes que la ley, y por lo tanto se saltaba la ley. En definitiva, todas las teologías trataban de tomar a Abraham como un modelo para no estar vinculados a un momento histórico, pero al final es un momento histórico. Por lo tanto, cuando tú planteas la cosmogonía, y esto es lo que a mí me llama mucho la atención de la Cábala y me fascina, es Mm. que los cabalistas dijeron, miren, aquí no solamente hay que empezar con un personaje bíblico, ni Moisés, ni Jesús, ni Mahoma, ni nadie. Aquí hay que empezar con la creación del universo. Claro. Y a partir que comienzan con la creación del universo, ahí estamos todos en el mismo barco. Es decir, todas las leyes del universo nos rigen a todos. Ahí Mm. no podemos hacer un debate en el orden de la cultura. Entonces, lo que me encanta de la cosmogonía es que si alguien quiere entrar en lo cosmogónico desde un tipo de pensamiento religioso o de un tipo de pensamiento ideológico, ahí no puede. En Ese, definitiva, yo ese creo ropaje, ese que ropaje no así sirve. como... ¿Cómo, perdón? Que ese ropaje, esos ropajes no sirven en esos niveles. Claro, Esas claro. vestiduras ya no sirven. Claro, claro, pero por eso yo te diría que me parece, ¿no? Que
así como Freud descubrió que la cultura reprimía el nefesh, los instintos, así me parece que los cabalistas descubrieron otro tipo de represión Mm, en el mm, nivel trascendente. Es decir, que la cultura no solamente, según Freud, y me parece que está bien el análisis que él hace, reprime lo animal, sino que además distorsiona lo trascendente. Entonces, y los cabalistas se dieron cuenta de esto, de la distorsión de lo trascendente a partir de la cultura. Por lo tanto, fueron a la cosmogonía y yo creo que hicieron un jaque mate. No un jaque, jaque mate, porque ahí estamos todos, por la mm. ideología que tengas, por la nacionalidad que tengas, las leyes de la física nos están afectando a todos. A partir de aquí viene la segunda parte, ¿no? A partir de la cosmogonía, nuestra propia comprensión, es decir, no solamente la comprensión del universo, sino que esas leyes nos determinan a Claro. nosotros directamente, mucho más que en el orden de la cultura. Por lo tanto, si analizamos esa estructura de cómo funciona el universo y cómo nació el universo, vamos a tener muchísima cantidad de intuiciones de cómo funcionamos nosotros. Y creo indudablemente que no se equivocaron, porque hicieron un trabajo espectacular. Lo que pasa es que tiene tal nivel de complejidad que en general todos, ¿por qué hacen el análisis del árbol de la vida en Yetzirah subjetivo? Ujú, Porque es menos complicado, es más fácil ujú, tratar de la envidia que te tiene un vecino claro. que las leyes del Sí, universo, sí, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo en las redes hace coaching exacto. del comportamiento humano, pero nadie se mete en cosmogonía porque cosmogonía le tienen miedo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el tetragramatón, Mario. Es un análisis a ver qué piensas. Tenemos la Yu, que es el universo de Atzilut, la Josma cosmogónica, ¿no? El nombre de 4 letras. Luego tenemos la Hei, que es la Binah, el universo de la creación, la Binah cosmogónica. Luego tenemos la Bab, que es la conectiva, el universo de Shesirá, donde opera la psique, donde ahí analizamos en la escuela, que esto también le cuesta mucho a la gente, ¿no? En las primeras clases, el análisis del árbol psicológico, ¿eh? Porque en cada universo hay 10 dimensiones. Y luego la Hei de Asia, de Malhut. Yo pregunto lo siguiente, ¿qué pasa? Porque Shesirá es el universo de la percepción, ¿no? Estamos de acuerdo, de la psique. ¿Qué pasa si deja de haber percepción, si no hay percepción? ¿Existe el universo de Shesirá o no existe? ¿Qué pasa con esa VAP? ¿Tiene función de ser o ya no tiene función de estar operativa porque ya no tiene sentido de conectividad? Cuando nosotros tenemos conciencia subjetiva, dividimos la realidad entre la biología y la cosmogonía. Es decir, el universo de Asia es la biología, tema que se especializa mi amigo y tu padre, el doctor Francisco Marchetti, y al final la biología, que es el campo material de la cosmogonía. Entonces, si existiría hipotéticamente la falta de intermediación, si la BAF, hipotéticamente, como tú planteas, desaparece, porque al final la BAF somos nosotros, que somos una conciencia Claro, subjetiva, claro. las dos GEI estarían absolutamente unidas. Es decir, no existiría. Lo que pasa es que estarían unidas en el orden cosmónico, pero al mismo tiempo un tipo de división seguiría existiendo. ¿En qué sentido? La última Hei del tetragrama marca la densidad de la energía dentro de la materia y la primera Hei del tetragrama marca la energía cosmogónica sin materia. Entonces, imagínate que la BAF de intermediación sale, que seríamos nosotros, que estamos ahí, la psique intermediando, Sí. seguiría existiendo la materia, por una parte, y seguiría existiendo la energía, aunque nosotros no la veamos. Es decir, Ajá. pero claro, si nosotros llegamos a la conclusión que la materia es energía condensada Ujú. y la energía es energía más sutil porque todavía no llegó al campo de la materia, tendríamos que las dos Hei son lo mismo, y por eso son Hei. Es decir, por Claro, eso no pusieron los cabalistas otra letra. El tetragrama tiene una Hei primera y la segunda Hei es el espejo de la primera. ¿Por qué? Porque la biología, el orden de lo terrenal, de la Tierra,
representa la condensación en la materia del campo cosmogónico. Por lo tanto, indudablemente las dos Gs están juntas, están unificadas. El campo de lo cosmogónico energético y el campo de lo cosmogónico material. Ahora, ¿esa división seguiría existiendo? Si hacemos una división energía-materia, seguiría existiendo. A pesar de que la conciencia de intermediación subjetiva deje de operar, tenemos la materia como materia y la energía. Lo que pasa es que al llegar a la conclusión de que la materia es energía densa, estaríamos diciendo que la Hei duplicada del universo de A es la primera Hei del universo de Brián, el tetragramatón. Por lo tanto, estaríamos hablando de una duplicación. Lo que pasa que si tú vas a la raíz, tanto a la raíz de la materia, digamos, a la biología, y a la raíz, por otra parte, de la energía, lo que los cabalistas te están diciendo es vas a encontrar lo mismo, porque si tú abres la Hei te encuentras con una Yod dentro, si tú abres la otra Hei te encuentras otra Yod dentro, y en definitiva lo que está diciendo es el mundo de Briá oculta información de Atzilut, que es la Yod de Jochma del tetragrama, la Yod de Atzilut, y la segunda Hei hace lo mismo. En definitiva, lo que el propio tetragrama te trae como información es que detrás de la energía y detrás de la materia hay una información que las unifica, que en definitiva es lo que estaba buscando Einstein, que yo creo que se acercó muchísimo a lograr esto, es decir, pero los cabalistas ya intuitivamente lo intuían, es decir, ya a través del tetragrama comprendían esto. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que el Dios de la Torah a través del tetragrama nos dé tanta información. Es decir, lo que nos da el tetragrama es la información de cómo el universo está estructurado y cómo, profundizando sobre el tetragrama, nosotros podemos llegar a entender el misterio del universo y su estructura. Es decir, Yud-Hei Vav-Hei, nosotros decimos, bueno, el nombre de Dios, pero Yud-Hei Vav-Hei en realidad, y espero no hacer un sacrilegio, pero más que el nombre de Dios, es la fórmula de la estructura del universo. Totalmente. Es una fórmula, Yud-Hei Vav-Hei es una fórmula. Totalmente. La gente dice el nombre de Dios, pero Dios no tiene nombre. Dios nos ha transmitido una fórmula a través de el supuesto nombre de sí mismo. Entonces lo que estamos operando en la Kabbalah con el nombre de Dios es la fórmula de la estructura y funcionamiento del universo. Totalmente, totalmente. Y con 4 letras, lo que han llegado a ser los cabalistas con 4 letras. ¿Y por qué? Desde el Insof hasta el máximo nivel de contracción. Es increíble. Porque tú tienes que pensar que los cabalistas utilizaban las letras hebreas como los físicos operan con fórmulas. Para los cabalistas, como Isaac Luria, en un nivel muy alto, en una cábala muy compleja, estamos hablando de una cábala súper compleja, no del nivel de diplomado, y te diría que ni del nivel de maestría. Estamos hablando de una cábala que todavía está en pañales en cuanto a qué información tenemos. Todavía no llegamos al fondo de la información de Luria. Mira, yo justamente hoy a la mañana, que estuve como 3 o 4 horas estudiando Luria, encontré una información que yo dije, Dios mío, esa información hace años que la sospechaba y la encontré. Y de repente Luria, cuando da la información en ese párrafo, inmediatamente dice, no puedo revelar más. Y yo dije, en principio mejor, pensé. ¿Sabes por qué? Porque para integrar lo que me ha dicho en ese párrafo Luria, necesito 1 o 2 semanas por lo menos tranquilo para poder integrar. Y lo que ha hecho Luria, con muchísima cantidad de cabalistas del siglo XVI y anteriores, son muchas cantidades de fórmulas. No es una fórmula sola, es decir, han creado una cantidad de fórmulas. Por ejemplo, los 9 pelos del Arihampin, los 13 del Zeirampin, son todas fórmulas energéticas del funcionamiento del universo, en los niveles transicionales de vibraciones, energías. No, lo que han llegado, yo creo que todavía los físicos teóricos hoy tienen una deuda muy grande, tienen que estudiar la cosmología de la Cábala, porque yo sospecho que el día que los físicos estudien la cosmología de la Cábala, van a encontrar, se van a acercar por lo menos,
yo creo que la van a encontrar, la teoría del todo. Porque Totalmente. a mi modo de ver, la teoría del todo los cabalistas han llegado a... Lo que pasa que, claro, los científicos actuales están basados en la metodología que heredan de las ciencias modernas y han dejado a la mística hebrea como una superstición medieval sin conocer los elementos tan complejos que tiene en el análisis de la física y de la cosmogonía. Claro, eso quedó en el ámbito religioso luego de la Revolución Francesa fue acusado de superstición, entonces los científicos en física no conocen las intuiciones de cosmogonía que tienen los cabalistas, y yo digo, Dios mío, el día que realmente haya una convergencia, pero no una convergencia como la que estamos proponiendo, sino una convergencia real, es decir, que gente que viene de la física pueda comprender la cosmogonía de la cábala, porque en este momento lo que sucede es que los que comprendemos medianamente, tampoco en profundidad, la cosmogonía de la cábala, no conocemos profundamente la física. Y los Claro, físicos tampoco la cosmogonía de la cábala. Entonces, claro. estamos como los dos grupos, donde para mí tendría que existir en el futuro, o en un futuro muy inmediato, una serie de equipos de trabajo donde cada uno al otro le pueda enviar información, como diciendo, bueno, mira, en la física tú tienes esto. El único que se acercó, a mi modo de ver, fue el doctor David Chow, de la Universidad a la Autónoma, creo que es de Barcelona o de Barcelona, no recuerdo, y también Howard Smith, que tiene un libro en inglés donde él, como investigador del MIT, tiene algunas nociones de Cábala. Pero igual en ambos casos, y con mucho respeto lo digo, no llegaron a la complejidad cosmológica de Luria. Entonces, claro, hay que llegar a la complejidad cosmogónica y luego compararla con cómo ha avanzado la física. Sí, sí, Si lograríamos esto, estaríamos ante algo increíble, pero bueno, por ahora esto no se ha logrado. sí, sí. Yo no sé si te acuerdas, Mario, hablando de Luria, que tú hiciste un seminario presencial post pandemia, si no recuerdo mal, años 22 o 23, Los secretos de Isaac Luria. Que no, bueno, lo que fue este seminario, cómo acabó la pizarra, parecía una mente brillante, el matemático de la película, eran todas fórmulas, símbolos, que empezaste a explicar del Keter y de Alarijampín, cómo ibas escalonando el nombre de Dios, el Eyé, y explicaste la misericordia cosmogónica, cómo le iba bajando Luria, y cómo iba poniendo un punto de Gurá a la expansión y un punto de Geset a la restricción. O sea, fue una voladura total de Sí, cabeza. Y yo sí, sí, estuve sí. meses estudiando este seminario, Mario. No, ese seminario lo recuerdo con cariño y recuerdo cómo quedé yo después de ese seminario, porque yo dije, espero que Dios me dé el clic suficiente. Puede ser que después del seminario engordé para hacer un clima más grande. Ahora tengo que adelgazar, pero no, la verdad que ese seminario lo recuerdo muy bien. Quedé muy desgastado, muy agotado de ese seminario, y fíjate, lo que voy a decirte ahora es un poco más loco de la locura de lo que fue ese seminario. Lo que yo tenía de información de Luria en ese seminario fue el 10-20% de la información que tenía. Uf, menos Es mal. decir, ese seminario no fue el 100% de la información que yo tenía de Luria, porque Luria plantea una serie de combinaciones de letras hebreas mostrando lo que pasa en cada parzuf, que ese seminario no pudimos llegar porque ese seminario luego se enfocó a cómo utilizar esto en el área de la meditación. Es decir, esto era Claro. cómo lo llevamos a la meditación, ¿no? Pero Luria tiene un sistema de mayor envergadura de lo que tú viste ahí, que tengo dos carpetas enteras, así, de Isaac Luria, que yo digo, esto no se explicó nunca a nivel de libros, ni en inglés ni en castellano, y te diría algo más. No conozco explicaciones ni en hebreo de esto, porque, es decir, es de tal complejidad que no se ha podido explicar esto. El propio Jaime Vital, que es su seguidor, se va por el tema de la rotación de las almas y en cierto modo deja el tema de la cosmogonía en el aire.
Israel Sarug, que es otro cabalista Sí, italiano, él sí, pero no tiene muchas cosas escritas y muchas cosas están en documentos, con lo cual yo pienso que quizás el que se podía haber acercado, pero murió joven, fue Ariel Kaplan. sí, Claro, Ariel Kaplan murió con 48 años. Yo creo que Ariel Kaplan hubiera alcanzado la síntesis que nosotros todavía no alcanzamos. Porque él sí era físico, él sí tenía conocimientos de Kabbalah, y a partir de la muerte de Ariel Kaplan no hemos tenido a nadie que vuelva a intentar la unidad. Yo no me siento capaz de ninguna manera de lograr esa unidad porque no tengo el conocimiento de física. Yo me planteo seguir avanzando en Luria, en cosmogonía, hasta que en algún momento del lado de los científicos duros, para llamarlo de alguna mm, manera, puedan enlazar, porque también el tema es, si la cábala luriánica no está muy bien desarrollada, si la cosmogonía luriánica no está bien desarrollada, tampoco los físicos van a poder hacer un puente. Quiere decir claro, que, claro, la física está muy avanzada, la luriánica está muy avanzada, pero no en modo de interpretación y en modo de comprensión de lo que Luria planteó, porque la voladura de cabeza, ponerla al cuadrado o al sí, sí, cubo, de lo que Luria tiene, ¿no? Y después, yo creo que Luria se tendría que combinar, que sería el futuro de la investigación de la Kabbalah, con los cuadrados mágicos de Tzaitzak, ujú, que ya es la Kabbalah práctica en el más alto nivel, pero que más allá de llevarla a la meditación, yo no la dejaría en el campo de la meditación. Creo que los cuadrados mágicos de Tzaitzak dan un tipo de cábala práctica donde combina, digamos, lo luriánico con Tzaitzak. Lo que pasa es que Tzaitzak fue anterior a Luria. Entonces, fue anterior a Luria en pocos años. Lo que pasa es que Luria se desarrolló en Egipto y Tzaitzak en Salónica. Porque en Salónica hubo un grupo muy potente de cabalistas. De ahí que aparece Alcabetz ujú, con el lejado Di. Alcabetz viene como cabalista de Salónica y después va a Safed. Es decir, lo que sucedió en Safed fue que Alcabetz lleva la cábala de Salónica, que está poco estudiada, y se encuentra con la cábala luriánica que trae Luria de Egipto. Entonces, ahí por eso en Safed se forma, digamos, el núcleo duro, digamos, de la cábala. Pero a mi modo de ver, a Luria no se lo llegó a estudiar con la profundidad que se lo tendría que haber estudiado. Seguimos en pañales con esto. Yo intento caminar sobre temas muy complejos que él propone. De hecho, fíjate, me he propuesto luego de tantos años volver a revisar los 3 volúmenes de Luria otra vez. Es decir, estaba terminando el volumen 3 para entrar al volumen 4, que son 15 volúmenes. Los volúmenes que seguían tenían que ver con otras cuestiones. Los últimos tenían que ver con los frutos del árbol de la vida, el final, pero los 3 cosmogónicos primero me los estoy otra vez estudiando claro, por segunda vez. Por sí, segunda sí, vez. tremendo, tremendo. Y Mario, entonces, los tres conceptos básicos de Luria, ¿los podemos resumir? No se puede resumir a Luria, pero se puede decir que tenemos el Tzimtzum, ¿no? El proceso de autocontracción, luego la Shevirata Kelim, la ruptura de los recipientes, y luego la rectificación, ¿no? El Tikkun Olam, donde aparece Dat como elemento regulador, ¿no? Estos son los grandes tres conceptos cosmogónicos que Luria creo que desarrolló. Entonces, estos tres grandes conceptos cosmogónicos, que a veces nos cuesta tanto estudiar, los podemos aplicar a nuestra subjetividad también, ¿no? Si los aprendemos desde el punto de vista cosmogónico, porque están operativos también en nuestra alma. Claro, lo que pasa es que yo creo que Luria, aquí hay que enfocarlo de 2 modos, ¿no? El primer modo es entender el elemento DAT, el elemento de la conciencia barra conocimiento, a modo de Luria. Luria entiende que hay y todos los cabalistas, un Olam Tikkun, un universo que ya está rectificado, que es un modelo, de alguna manera, que tendríamos que indagar y estudiar. Existiría como en lo oculto un modelo rectificado y en la superficie un modelo desequilibrado. Y que si nosotros sacamos a la luz el modelo oculto,
del rectificado o se rectificaría el superficial. claro, Se rectificaría automáticamente. Ese DAT entra en un doble orden, en el subjetivo, como tú bien dices, que es nuestra propia rectificación, que es sacar ese modelo del mm, alma que tenemos rectificada hacia la superficie, sí, pero por el otra parte, también yo entiendo que Luria entiende de que también hay un dato cosmogónico que hay que rectificar, con lo cual hay como un doble proceso, ¿no? Una humanidad que tiene que entender el primer DAT, que sería el DAT de Yetzirah, cada uno de nosotros rectificar para sacar el modelo, y un DAT general que es el modelo global por el cual nosotros podemos tecnológicamente controlar cierta información y no para el desequilibrio, sino para aplicar el modelo del DAT en lo cosmogónico que nos llevaría al Tikkun Olam. Porque al final, ¿qué es el Tikkun Olam? Al final, el Tikkun Olam, como dicen los cabalistas, es la paz. Es decir, uno, ¿qué es lo que quiere en la vida? En la vida lo que uno quiere primero es vivir en paz, no estar en conflicto. mm, Porque si estás en conflicto ya tenés un problema. En definitiva, ¿cómo se logra la paz? La paz interior, porque todo conflicto exterior deriva de un problema de falta de paz interior, a partir de que tú trabajes tu árbol de la vida en lo subjetivo y logres tu paz interior. Imagínate, nos levantamos mañana 8.000 millones de personas en el mundo con paz interior y de lo único que nos tenemos que claro, preocupar luego es de solamente arreglar las cosas, pero claro, el problema de estar en conflictos permanentes entre personas, entre naciones, etcétera, con el odio que destila mucha gente por cualquier excusa, ¿eh? Es decir, cuando alguien está desequilibrado, o se enferma o enferma a los demás. Entonces, cuando tú ves que a partir de una ideología, de un tipo de religión, de un tipo, el que está desequilibrado busca cualquier excusa para agredir con su desequilibrio. Entonces, a veces buscan el desequilibrio a través de lo ideológico, a través de lo religioso. Los desequilibrados que no pueden corregir su propio desequilibrio son elementos que buscan cualquier excusa y se disfrazan. Y por eso digo que la cultura ha creado grandes disfraces de desequilibrios. Es decir, las religiones han sido justificaciones de desequilibrios, la política ha sido justificaciones de desequilibrios. Es decir, nosotros los seres humanos estamos tan desequilibrados que tenemos muchísimos ropajes por los cuales nos podemos disfrazar para operar los desequilibrios. Siempre tenemos como una justificación, como sí, que mi grupo nacional, religioso, cultural me justifica mis desequilibrios porque se supone que estoy defendiendo a mi grupo. Entonces, hay una cantidad de desequilibrados en todos los grupos nacionales ideológicos y estos desequilibrados toman cualquier excusa. Es decir, si sos de derecha, el tipo desequilibrado se desequilibra por la derecha. Si sos de izquierda, el desequilibrado. Pero hay gente moderada que es de derecha, que es de izquierda, que es judía, que es cristiana o que es sí, atea, porque esos moderados han tenido paz interior. Entonces, la primera cuestión que me parece que es importante es entender de que las ideologías no luchan entre sí. Lo que luchan son los desequilibrados de cada ideología. Las religiones no luchan entre sí. Los que luchan son los desequilibrados dentro de cada mm, religión. Creo que el mundo se va a tener que dividir entre los que estamos en proceso de equilibrarnos y los que están muy desequilibrados utilizando las diferentes máscaras de desequilibrios. Sí, la única forma de desenmascarar el desequilibrio es ver los desequilibrados de izquierda, los desequilibrados de derecha, los sí, desequilibrados judíos, los desequilibrados ateos, no meterse en sus desequilibrios porque nos enredan en su propio conflicto. Es decir, estos desequilibrados con los ropajes que tienen nos arrastran a los que estamos trabajando los desequilibrios a sus propios desequilibrios, en una especie de solidaridad, ¿no? Es decir, el desequilibrado católico arrastra a todos los católicos a enfrentarse a otros por su propio desequilibrio. El desequilibrado de la derecha arrastra a todos por su ropaje. Por lo tanto, desde el punto de vista místico, desde el punto de vista espiritual, hay que desenmascarar a todos los desequilibrados, sea donde estén. Es decir, si los desequilibrados de Rusia o de Ucrania los llevan a la guerra, no mm, es porque los ucranianos y rusos no quieren la paz, es claro, porque hay desequilibrados ahí que quieren la guerra. Entonces, totalmente.
Para mí lo primero no es identificarse ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con un grupo religioso, ni con nadie, sino ver quiénes están desequilibrados aquí. Y no dejarse arrastrar por los desequilibrados de tu propio grupo. Porque los desequilibrados de tu propio grupo, con la excusa de la empatía nacional religiosa, lo que hacen es llevarte a arrastrarte a desequilibrios. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado, aquellos que estamos en el mundo espiritual, trabajando nuestros propios desequilibrios, para entender que la única forma de que a través de las diferencias podamos seguir el proceso de rectificación es frenando a los desequilibrados de todos los grupos. Sí, es un gran trabajo este, ¿eh? Tenemos que hacer un proceso de autocontracción importante, ¿eh? Límites, Geburá, ante todo, Mario. Claro, pero el problema es que la empatía cultural, nacional, religiosa nos lleva a que los desequilibrados de nuestros grupos nos lleven a los desequilibrios, que nos arrastren a los desequilibrios. Por lo tanto, estamos ante un problema de no entrar en las trincheras y no entrar en el conflicto. La forma es, primero, desactivar nuestros propios conflictos y ver cómo se desactivan los conflictos en el exterior. Pero claro, esto es muy difícil porque los conflictos en el exterior están reflejando que todavía no hemos corregido nuestros desequilibrios interiores. Si se lograría que cada uno de nosotros logra esa paz interior a través de la corrección de nuestros desequilibrios, automáticamente llega el Tikkun Olam mañana. Automáticamente. Pero es que no llega porque hay grupos de interés que se benefician económicamente de nuestros desequilibrios. Es decir, las tabacaleras durante muchos años, ahora ya no, creo que el negocio es menor, pero las tabacaleras durante muchos años, ¿de qué se beneficiaban las tabacaleras? Se beneficiaban de Claro, que la gente fumara y se muriera. Es decir, sí, entonces hay que tener mucho cuidado aquí de comprender que nuestros desequilibrios muchas veces no los podemos equilibrar porque hay grupos que no quieren que los equilibremos. Es decir, hay grupos que fomentan el desequilibrio como negocio. Es decir, hay negocios basados en los desequilibrios. totalmente, totalmente. Bueno, ¿no? Hoy estamos viendo que estamos invirtiendo el dinero, la energía del dinero la estamos poniendo más en inversión en armas. Estamos aumentando Claro, el eso, eso, presupuesto en eso, armas. eso Maravilloso, implica, ¿no? eso implica que estamos muy desequilibrados. Eso implica que estamos muy desequilibrados porque el planeta Tierra no aguanta esta inversión de armas. Quiere decir que alguien se está beneficiando de nuestros desequilibrios. Es decir, aquí el problema es que el desequilibrio del alcoholismo, ¿quién es el que se beneficia? Las empresas que venden alcohol. El desequilibrado, los desequilibrios, los carteles de la droga. Todo el mundo habla, hay que luchar contra los carteles de la droga, pero los carteles de la droga Sí, siguen existiendo porque alguien la compra. Es claro, decir, hay gente que se droga y está desequilibrada y por eso se droga y los carteles de la droga existen por nuestros desequilibrios. Es decir, la industria de armas, los carteles de la droga, los fundamentalismos religiosos. ¿Por qué existe todo esto? Porque toda esta gente hace negocios de nuestros desequilibrios. Entonces, si nosotros corregimos los desequilibrios, se terminó el negocio. Si todo el mundo deja de comprar droga, no hay más cartera de la droga mañana. Si todo el mundo deja de comprar alcohol, no hay más alcoholismo ni empresas de alcohol. Si mañana nadie más compra armas y los pueblos de alguna manera exigen a sus representantes que no inviertan en armas, se termina la carrera armamentista. Pero te vuelvo a insistir, estamos a gusto ante un problema. Hay grupos que se benefician económicamente en gran escala de nuestros desequilibrios. Por lo tanto, terminando con nuestros desequilibrios, terminaremos con esos grupos económicos. totalmente. Estoy de acuerdo. Es un trabajo individual. Hay que empezar por uno mismo. El DAT hay que trabajarlo cada uno a nivel personal y bueno, y no es fácil, Mario, no es fácil. Yo soy optimista, pero veo que no estamos en un momento, no estamos pasando por un momento mundial fácil, estamos pasando un momento complicado. Para ir terminando, pues ya sé que el tiempo es apremiado, Mario, ¿cómo podemos terminar de unificar, de integrar lo cosmogónico en el día a día, en lo sesirático, llevarlo al día a día, bajar todo esto que los cabalistas nos dejaron de manera tan sutil, estos conceptos que yo siempre lo digo a los alumnos, es maravilloso porque es una espiritualidad
muy conceptualizada, muy ordenada, porque nos han dejado anclajes muy buenos, porque no es una espiritualidad contemplativa, es una que requiere un intelecto, pero no un intelecto de la mente racional, de un Totalmente. conocimiento intuitivo, racional y experiencial, los tres pilares básicos del DAT. Entonces se tiene que hacer carne esto. La primera clase cosmogónica luego va a ir a la sesirática, pero si uno presta atención, todo el tikkun, la ruptura de los recipientes, todo eso se va replicando en el largo de la vida, porque cuando estamos en conflicto con nosotros mismos o con el otro, estamos en un Sinsun Aleph, por ejemplo, y cuando estamos rectificando, estamos en conciencia Bet, en conciencia Dat, haciendo una rectificación. Entonces, esto es lo que me gustaría para terminar esta charla, Mario, a ver qué te parece. Por supuesto, por supuesto. Todos los conceptos que nosotros vemos, fíjate, ¿no? Ahora empecé un curso de Cábala desde cero en la escuela y los conceptos son cosmogónicos, ¿no? De Kli, de Or, pero todos llevados a nosotros, a lo subjetivo. ¿Y por qué se lleva a lo subjetivo? Porque es la única forma de que mucha gente pueda entender esos conceptos cosmogónicos, ¿no? Porque al final, el cosmos es un vacío, nosotros tenemos vacío. El cosmos no está deprimido por tener vacío. Bueno, nosotros no tenemos que estar deprimidos por estar vacíos, ¿no? Exacto. Entonces, en definitiva, todo lo que estudiemos cosmogónicamente, no puedo nombrar todos los conceptos porque son muchos, pero todo lo que estudiamos cosmogónicamente es el universo recibe luz del infinito, que es información. ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos información. ¿Qué hace el universo con la información? La integra. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Integrarla. Hay un paralelismo total entre nuestra subjetividad y el cosmos. Por lo tanto, es como muy gracioso, a veces en las clases de Cábala. El otro día me reía mucho en la última clase de maestría, este jueves, donde yo estaba explicando un tema que era muy complejo, lo cosmogónico, y al mismo tiempo, en un momento hablaba del padre, de la madre, del hijo, y la gente se reía porque parecía un problema familiar el planteo cosmogónico, pero de ese modo pueden llegar a entender que las raíces, que parecen arquetípicas de nuestra estructura, yo te diría que estudiando la cábala cosmogónica, más que arquetípicas, son Sí, físicas. Es decir, no son arquetipos de alguna manera que andan por ahí simbol. No, no. Hay una realidad estructurada, toda la estructura. Y la única manera a gusto es estudiando cosmogonía, donde la gente total. se va a dar cuenta, pero que no le tengan miedo a la palabra. Exacto. Es decir, yo a todos les daría como último mensaje, no le tengan miedo al estudio cosmogónico Exacto. como que no les afecta, como que no van a comprender, al contrario, rápidamente estudiando cosmogonía entendemos el sistema el microcosmos que somos nosotros, rápidamente Exacto. el universo que tenemos dentro, los cometas que tenemos dentro, dando vueltas por ahí. Así que bueno, te agradezco muchísimo Bueno, este live y bueno, te felicito por ser el primer bueno, live, la verdad, muy gracias. excelente. Muchísimas gracias a ti, Mario. Te queremos mucho, de todo Igualmente, corazón. Y igualmente. bueno, ya nos vemos pronto por algún lugar. Si Dios quiere, un abrazo grande a tu Si Dios familia y quiere. saludo al doctor Marchetti. Nuevamente gracias por este encuentro, gracias a todos los que han participado y siempre a seguir adelante. Adelante, gracias a todos. Un Un abrazo, abrazo, Mario. shalom, shalom. Shalom, chau, chau.